Bienvenidos a este nuevo análisis visual. Vale, vamos a meter las manos en la masa desde ya. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo es posible que el software moderno, con lo gigantesco y complejo que es, no acabe colapsando en una lista caótica e interminable de instrucciones? Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos directamente en el corazón de la programación orientada a objetos, comúnmente conocida como POO. Vamos a desgranar esos bloques de construcción absolutos que lo sostienen todo, la clase y el objeto. Veremos cómo una clase funciona como una especie de boceto o diseño inicial, y cómo, por arte de magia, o más bien por arte de código, a partir de ese diseño abstracto cobran vida objetos 100% funcionales. Y esta frase que tenemos por aquí da justo en el clavo. Según nuestras fuentes, la filosofía central de la programación orientada a objetos no es andar pensando en variables o datos sueltos por ahí, no. La idea brillante es organizar el código exactamente igual que el mundo físico que nos rodea. Literalmente, el gran secreto es modelar nuestro código como si estuviéramos tratando con entidades del mundo real. Así que esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, cómo trasladar el mundo real al código. Segundo, la clase como plantilla básica. Tercero, el objeto como el ejemplo concreto. Cuarto, veremos los atributos y métodos. Quinto, haremos una comparativa directa entre clase y objeto. Y sexto, entenderemos por qué demonios es tan importante todo esto de la POO. Sección 1. Trasladar el mundo real al código. Vamos a echar un vistazo al panorama general para entender de dónde venimos. A ver, antes de que la POO dominara el mundo, la programación procedimental era la dueña y señora. Pero imaginemos el caos absoluto, que supone tener miles y miles de líneas de código, que son básicamente una interminable lista de funciones, ejecutándose una tras otra, con los datos flotando por ahí a su libre albedrío. La programación orientada a objetos viene a poner orden en todo este desastre, agrupando los datos y los comportamientos relacionados en bloques lógicos. En vez de tener instrucciones dispersas por todas partes, construimos entidades súper bien definidas, tal cual pasa en la realidad. Pasamos a la sección 2, la clase. Nuestra plantilla básica. Este es el primer gran pilar de todo el sistema. El punto clave aquí es entender de una vez por todas que una clase no es un trozo de código que se ejecuta sin más, ni tampoco es un dato final, es puramente una plantilla. Un plano básico. Pensemos en ello como en el diseño de ingeniería de un coche. Ese plano en papel detalla exactamente la forma del vehículo, el motor que va a llevar, las opciones de color, pero seamos sinceros, un papel impreso no va a llevar a nadie al supermercado, ¿verdad? Es solo una idea, el esquema maestro de lo que está por fabricarse. Sección 3. El objeto, es decir, el ejemplo concreto. Aquí es donde la cosa empieza a cobrar vida. Vale, si decíamos que la clase era ese plano conceptual de ingeniería, el objeto es la realidad pura y dura. Es ese coche físico de metal con sus 4 ruedas que acaba de salir por la puerta de la fábrica y ha sido construido siguiendo al milímetro las instrucciones de aquel plano original. Hablando en términos de software, el objeto es una manifestación súper concreta, una instancia real, que, ojo a esto, ya ocupa un espacio físico en la memoria del ordenador y con la que el resto de nuestro programa puede interactuar directamente. Lo que resulta fascinante de este concepto es el contraste. Por un lado, tenemos la abstracción total, la clase, ese plano del coche que vive solo en nuestra imaginación o en la estructura inicial. Y por el otro, la realidad tangible, el objeto, el coche de verdad que podemos arrancar y conducir. Y la auténtica magia del asunto es que a partir de una única plantilla inicial, podemos fabricar cientos, miles o millones de objetos distintos en nuestro programa, teniendo cada uno de ellos su propia vida en la memoria. Es una pasada. Sección 4. Atributos y métodos, o lo que es lo mismo, las tripas de nuestros objetos. Fijaos en cómo dividimos el objeto en 2 categorías que son absolutamente imprescindibles. Por una parte, tenemos lo que el objeto tiene. A esto lo llamamos atributos o propiedades. Volviendo al ejemplo del coche, pues sus atributos serían la marca, el modelo o el color. Y por otra parte, tenemos lo que el objeto hace, que es lo que conocemos como métodos o comportamientos. No son más que las acciones que puede llevar a cabo. Arrancar, acelerar, frenar. Al final, toda la complejidad de la programación orientada a objetos se reduce a agrupar de forma inteligente esta poderosa combinación de datos y acciones. Y para los que les gusta ver las cosas en la práctica, esta es la lógica paso a paso para aplicar esto en un lenguaje como Python. Primero, definimos esa estructura genérica usando la palabra clave class. Segundo, tiramos de un constructor muy especial llamado init para asignar los valores de inicio. Y aquí es donde entra a jugar la archiconocida palabra self, que básicamente es la forma que tiene el objeto de referirse a sí mismo mientras se está creando. Y tercero, damos a luz al objeto real, a la instancia. Por ejemplo, le decimos al código, oye, créame un coche que sea marca Toyota y modelo Corolla. Sección 5. Comparación entre clase y objeto. Vamos a ponerlos cara a cara para disipar cualquier duda. Echemos un buen vistazo a esta comparativa porque es lo que nos va a hacer ese clic mental necesario para dominar la POO.
En su definición, la clase es la plantilla, el objeto, el ejemplo real. Por su naturaleza, la clase es totalmente abstracta, el objeto es 100% concreto. Y en cuanto a su rol, la clase se dedica a definir qué atributos van a existir en un futuro, pero es el objeto el que se encarga de transportar los valores reales, como decir, vale, el atributo color en este caso es rojo. Es fundamental separar en nuestra cabeza la estructura vacía de los datos vivos. Y llegamos a la sección 6. ¿Por qué es tan importante la APO? Vamos a ver por qué es el estándar mundial en la industria. Llegados a este punto, igual nos preguntamos, si esto implica cambiar toda mi forma de pensar al programar, ¿por qué debería molestarme? Pues la respuesta es brutalmente clara. Frente a la vieja programación procedimental, la APO nos da una escalabilidad espectacular. A ver, las listas de funciones secuenciales están genial para un script rapidito o una tarea pequeña, sin duda, pero la APO juega en otra liga. Es inmensamente superior cuando lidiamos con sistemas de software gigantescos y complejos donde un montón de piezas tienen que encajar e interactuar sin que todo salque por los aires. Y es que agrupar datos y métodos nos da auténticos superpoderes a la hora de desarrollar. Primero, reduce de forma drástica la repetición de código, lo cual nos ahorra un tiempo de oro. Segundo, nos proporciona una estructura limpísima y súper organizada. Y además, gracias a técnicas como la encapsulación, donde escondemos los datos sensibles para que nadie los rompa desde fuera, gestionar y mantener el código se convierte en un proceso sorprendentemente sencillo en lugar de ser un eterno dolor de cabeza. Para que todo esto se quede grabado a fuego en la memoria, vamos a hacer un repaso ultra rápido de esos que ya no se olvidan. Clase es igual a plano, objeto es igual a ejemplo real, método es igual a comportamiento y atributo es igual a dato. Ya está. Llevar esta pequeña y sencilla regla de oro en mente es la llave maestra para descifrar prácticamente cualquier software moderno que nos pongan delante. Y para cerrar esta sesión vamos a lanzar un pequeño reto mental. Miremos por un momento alrededor de la habitación. Si nos fijamos en una silla, en el ordenador o en una simple lámpara, ¿cómo mapearíamos ese entorno físico usando lo que hemos visto de la APO? ¿Cuál de esas cosas sería la clase general y cuáles serían los objetos reales corriendo en el código? ¿Qué atributos y métodos exactos tendrían? Empezar a ver el mundo a través de estas gafas tan estructuradas es el primer gran paso para diseñar soluciones de software increíbles. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis visual y nos vemos en el próximo.